pedagogía frente a todo este tema de las prácticas artísticas como el graffiti, como el muralismo, como lo que conciben como el arte urbano. También soy estudiante de la Universidad Distrital de una licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Y pues camello en distintos colectivos gráficos, como intentando un poco hacer en términos como de propaganda antiautoritaria, como contraestatal, y básicamente pues a eso me dedico. Listo, listo, pues, pues yo creo que antes de comenzar voy a dar como algunos anuncios ahí, como les mencionaba. Un poco la propuesta que tenemos, pues también para reparar un poco lo que sucedió el día de ayer es, bueno, nosotros también estamos vinculados con el ejercicio de la mesa de graffiti de aquí de la localidad de Engativá. Y pues este fin de semana tienen la intervención en un parque en Bonanza, como un festival que están realizando. Muy amablemente hemos hablado con ellos y pues nos permitieron como realizar una de las sesiones dentro del espacio y nosotros queríamos proponerles que si es posible este domingo, el domingo de 2 a 4 de la tarde, podamos tener nuestra sesión de lettering presencial en medio del festival, un poco también para que conozcan la movida pues de la mesa local de graffiti en Gativa, vean también y se acerquen como al proceso y también aprovechemos de una vez para hacer esa introducción al lettering de forma presencial. Y la teoría del color pasaría a ser como una de estas sesiones que tenemos en la Casa de Juventud el día lunes. Un poco esa es la propuesta. No sé si les parece o no. La intención es un poco también reparar de la mejor manera pues lo que sucedió ayer, un poco también problemas de conexión del compañero, pero bueno, en ese sentido pues lanzamos la propuesta, si pues están de acuerdo ahí por el chat de WhatsApp, vamos a estar ahí como pendientes acerca de lo que dicen. Para esos días sí vamos a tener como refrigerio, vamos a tener los materiales como más presenciales, etcétera, etcétera, y pues nada. Si quieren, ahí estamos de una para empezar a hacer. ¿Listo? Yo creo que iniciemos acá de una. Bueno, listo. Entonces, de nuevo, buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy vamos a tener como un taller que va a ser como un modo de introducción de lo que es un poco la historia de lo que ha venido siendo la disputa de como la interacción grafitero-autoridad, grafitero-policía nacional. Vamos a dividirlo como en varias partes. Vamos primero a hacer como un conteo de un hecho que marca como un cambio en términos de dinámicas de esa relación. Entonces, ¿qué parte en el caso del 19 de agosto del 2011, que fue la muerte de Diego Felipe Becerra? Vamos a hacer una pequeña introducción lo que era antes de ese hecho, la relación, o sea, las relaciones en términos como conflictivas de los grafiteros y la policía, y después de eso, qué debates y qué cosas se vienen dando. Tristemente, la ocurrencia de ese hecho. Después vamos a hablar como tal un poco de ese caso trípido, vamos a hablar un poco del código de policía que rige desde el 2017, eh, el tipo de multas que estipula, el tipo de sanciones que genera, y vamos a cerrar un poco como analizando netamente lo que es el concepto del graffiti dentro del código de policía, cómo está visto, en qué artículo está visto y bajo como qué premisas. Y también vamos a estar viendo o sea, como ese mismo análisis, pero desde los stickers y la propaganda, ya que también el sticker y la propaganda, con propaganda nos referimos tanto a carteles, como a afiches, como a pendones, como a trapos, como a todo este término de gráfica contestataria que se ha popularizado mucho, por ejemplo, en momentos de paro, ¿sí? También hay una parte de eso dentro del código de policía, también existen unas sanciones particulares para estos hechos. Y vamos a cerrar un poco como hablando de todas esas prácticas que históricamente se han construido dentro de la escritura del graffiti,
pero que en términos de normatividad institucional no encuentran como un espacio, una cabida, puesto que básicamente vienen de esencias netamente vandálicas o ilegales, ¿sí? Entonces, en este momento les voy a compartir, voy a empezar a compartir como la presentación. La idea es que todo sea muy charlado, parce. Si alguno tiene, o alguna tiene una pregunta, escribirla por el chat, tomamos la pregunta y la idea es que al final, como que todos opinemos, ya sea desde la experiencia, desde conocimientos, desde cualquier tipo de cosa, como tal, como para construir el, una visión colectiva general al final del taller, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Cualquier pregunta que tengan, por favor háganla. Perfecto, ya la pantalla se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, ahí ya se ve. Listo. Perfecto, ya se ve la presentación. Sí, sí, Listo. Entonces, como les venía comentando, el graffiti históricamente, bueno, las prácticas de graffiti, como lo veníamos viendo con Viernes 13 hace algunos días en el primer taller, históricamente la escritura del graffiti, el graffiti writing o el graffiti lettering ha tenido como una compleja relación entre como Estado y el graffiti, puesto que este tipo de prácticas básicamente atentan a espacios públicos que residen en controles y como mantenimientos desde la parte estatal. Antes de esa fecha que les comentaba hace un momento, el 19 de agosto del 2011, eh, era muy común escuchar como entre escritores de graffiti, o sea, como todas las violencias a las que tenían que estar sometidos si se dejaban coger pintando. Básicamente, antes de este año no existía ninguna reglamentación y muchas veces lo que se hacía era como violentar a la persona y mandarla a UPJ, porque no se podía hacer absolutamente nada más. No estaban reglamentados, ni estaba estipulado, ni estaba visto como dentro de los códigos de ese tiempo de la policía, ¿sí? Entonces, básicamente, al caer o sí, al caer a manos de la policía por estar generando este tipo de prácticas, era muy común encontrar como violencia verbal, agresiones físicas, gente a la que en el CAI le partían partes del cuerpo, que los agarraban a golpes, que les vaciaban toda la pintura, la misma pintura que llevaban, se las vaciaban en tenis, ropas, cachuchas, chaquetas, robo de celulares, robo de pertenencia, robo de dinero, corrupción, tentativas de homicidio, persecución, todo este tipo de cosas se veía como contestación a esas prácticas que no eran bien vistas dentro de la sana convivencia. Después de ese hecho que se conoce de la muerte de Diego Felipe Becerra y todo el montaje que se hace frente a su muerte, pues ya ahorita hablaremos un poco más del caso Trípido. Después de esto, como que el debate del graffiti, de las prácticas del graffiti, como que entra a ser un tema de interés común, como a nivel público. Entonces, la cantidad de opiniones y visiones que tenía la gente de este tipo de prácticas era muy variada, demasiado variada. El caso Tripio, básicamente, el 19 de agosto, en las horas de la noche del año 2011, en el puente de la Boyacá con 116, Diego Felipe Becerra, conocido por su tag como Trípido, grafitero de la ciudad de Bogotá, fue asesinado a manos de un patrullero que como que los coge pintando con otros amigos. Diego Felipe Becerra intenta escapar y por la espalda este patrullero le dispara por estar pintando un graffiti en ese puente como tal. Después del asesinato como tal de Diego Felipe, eh, se monta toda una escena que busca hacer ver a la víctima, a Trípido, como un delincuente, ya que básicamente en donde lo matan le ponen un arma y consiguen
alrededor de más de una docena, tanto de policías, abogados, transeúntes, hasta un conductor de bus, y montan una escena de un robo que nunca sucedió y que nunca apareció a un bus de transporte público. Desde ese año, tanto Gustavo Trejos y su señora esposa Liliana han venido trabajando en esclarecer todos los hechos que sucedieron esa noche, y a través de una constante lucha que han tenido y como con la persistencia del tiempo han podido lograr que en el 2017 al patrullero Wilmer Alarcón lo condenaran a 37 años de cárcel. El man se escapa, se va prófugo de la justicia, y no sé si vieron la noticia hace unos días, al man lo cogen en el Casanare, y pues ya ahorita la sentencia que tiene por homicidio es de 37 años. Está esperando la otra sentencia, que básicamente es la sentencia de todo el montaje judicial, donde hay alrededor de más de 16 personas más. Eh, bueno, por ejemplo, este es un fragmento de una entrevista que da el padre de Trípido, Gustavo Trejos, para una revista como de cultura urbana que se llama Cartel Urbano. En el proceso por la alteración de la escena del crimen hay 10 implicados, 3 coroneles, un teniente, 2 subintendentes, un patrullero, un abogado y 2 testigos falsos. Mientras que en el proceso disciplinario, Gustavo habla de 6 instituciones policiales que corresponden al comandante de SUA, el comandante UNCAI y 4 más. Todas estas personas hacen parte y dieron declaraciones falsas en todo el tema del caso del asesinato de Trípido, y están esperando juicio. El único juicio que en este momento se ha generado concreto ha sido el del patrullero, pero netamente por el homicidio. Se están esperando. Hay alrededor de cuatro sentencias más a también funcionarios de la policía ya hechas, y faltan como todas estas del montaje. Después de esto, como en el 2011, Gustavo Trejos y Liliana fundan un colectivo que se llama Colectivo Trípido. Es un colectivo con el que buscan cómo ayudar a víctimas de abuso de autoridad en todo sentido, o sea, en términos netamente de abuso policial, pero por no tener como una legalidad frente a los ojos de la institución, en el año 2016 desean montar y reconocer frente a la Cámara de Comercio la Fundación Trípido, que es una fundación que ha venido trabajando con distintos proyectos a nivel distrital y nacional, en donde han buscado de alguna u otra manera dignificar la labor del artista, tanto grafitero como muralista, como artista plástico. En el año 2017, esta fundación genera una gira a nivel nacional en la que en una serie de ciudades, apoyado por una serie de instituciones, busca crear la Ley Nacional de Grafiti y Muralismo Diego Felipe Becerra. La construcción de este proyecto de ley es como el resultado de toda esa gira que genera la Fundación Trípido a nivel del país, a nivel nacional, y básicamente es un avance un poco sí, es un avance grande en términos de derechos, ya que se insta al artista como en estos tres conceptos, como grafiteros, muralistas y artistas plásticos, como sujetos de derecho, además sujetos de participación y sujetos de formadores, ¿sí? Entonces se tiene muy en cuenta como todo el desarrollo artístico que se ha tenido y todos los procesos comunitarios que ha desenvuelto el graffiti dentro de las comunidades, como para poder normativizar e institucionalizar un poco las prácticas y como que se dejen de presentar estos casos de abuso de autoridad y todo esto. Una de las ganancias de esta gira también entra dentro del código de policía, como que gracias a toda esta pelea y pues a el nombre que ha ido construyendo Gustavo Trejos y como todo su equipo de trabajo a través de su fundación, dentro del código de policía, una de las principales ganancias es, por ejemplo, que ya en el nuevo código, al momento de llegar a una persona, o bueno, de coger a una persona pintando en un lugar no autorizado, ya no se puede ni decomisar el material, ni se puede golpear, ni maltratar a la persona. Pero pues obviamente también quedan como otras cosas al aire, que es como lo complejo del nuevo código. El código policial que venimos hablando es la ley 1801 de 2016, con la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Esta ley empieza a regir desde enero del 2017
y es un código compuesto por 243 artículos y que sentencia como comportamientos contrarios a la convivencia alrededor de 380 comportamientos que van desde consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público hasta porte de armas, en términos de provocar riñas, en términos de exhibicionismo, hay de todo, ¿sí? Son 380 comportamientos que le dan el aval también, porque es un código que le genera como un tipo de arbitrariedad frente a la decisión del policía, porque muchas de las decisiones que debería tener y muchos de los procesos y los, sí, como los tratamientos que se le deberían dar a muchos casos de estos, que pues muchos, por ejemplo, es intervenir en espacio público, sí, pues pintar. Aparte de la multa, es muy, le da la decisión al policía de hacer lo que él le parezca que sea necesario en medio del contexto y la situación, ¿sí? Es por ejemplo el tema de la UPJ. Aquí muy pocas de las sanciones, muy pocas de estos comportamientos tienen sanción de UPJ segura. El resto de comportamientos le dan como el aval al policía para que sea el policía quien decida qué hacer con usted, básicamente, porque es el policía quien conoce, según el código de policía, el contexto de todo lo que está pasando. Pero pues conocemos un largo historial como de que el policía siempre hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, básicamente estamos al, al azar y a lo que quiera hacer el policía y de cómo le hayamos caído al policía y de cómo hayamos tratado al policía en el momento de que nos haya cogido, ¿sí? Este código, además de sanciones como la reparación material a bienes e inmuebles, también institucionaliza como los partes o las multas en cada uno de esos comportamientos contrarios en cada uno de esos artículos. Entonces maneja cuatro tipos de multas. La multa tipo 1, que son 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. La multa tipo 2, que son 8 de esos salarios mínimos diarios. La multa tipo 3 son 16 salarios mínimos diarios y la multa tipo 4 son 32 salarios mínimos diarios. La multa tipo 2 son alrededor de 240.300 pesos. Un salario mínimo diario legal es en este momento las 8 horas. En Bogotá, en Colombia la están pagando alrededor de 30.400 pesos, si no estoy mal. Entonces ahí pueden hacer las cuentas. Sí, básicamente, dependiendo la falta, están estos tipos de multas o también hay unos tipos de multas especiales que son por contaminación visual, por contaminación, que es, por ejemplo, orinar en la calle. Eso tiene como, aparte de tener una multa de este tipo, tiene una multa especial. Por contaminación auditiva también. O sea, hay otros tipos de multas especiales que también rigen aparte de este tipo de multas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Perfecto, cuéntenme. ¿cómo se llama, pues, el artículo del que habla que no se puede quitar ni dañar el material del artista? Sí, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Alguna otra pregunta para responder todo de una vez? Hola, buenas tardes. ¿Cómo, digamos, se varían este tipo de multas? O sea, digamos, la de primer tipo y la de segundo tipo, ¿cómo se genera? O sea, digamos, el cobro de la sanción. Listo, entonces, bueno, volviendo un poco a lo del artículo y lo que les decía de no poder decomisar el bien, eso ya lo vemos. De todas maneras, el artículo que recoge como todo lo del graffiti es el número 140, el artículo número 140. El numeral 9 tiene como toda la relación frente a graffiti y el numeral 12 tiene toda la relación frente a stickers y propaganda. Frente al tipo de multas, la multa tipo 1 y tipo 2, en los primeros 5 días se puede condonar con un curso pedagógico, o sea, no tendrían que pagar nada. Son alrededor de 120.000 y 240.000, lo que corresponde a la multa tipo 1 y la multa tipo 2, pero si se hace el curso no se paga nada. La multa tipo 3 y tipo 4, si se paga en los primeros 5 días, tiene el 50% de descuento. Y tiene como otra que sí hace también, o sea, estas sí tienen o tienen que ser pagadas en alguna cantidad porque pues estas sí no son redimibles con curso pedagógico en su totalidad.
pero en los primeros 5 días tienen el 50% de descuento y si uno hace el curso pedagógico, además de pagarlo en esos 5 días, tiene el 75% de descuento, entonces solo estaría pagando un 25% de la multa. En términos de qué tipo de multa se le genera a cada comportamiento, eso sí es como muy a la deliberación como de quien construyó el código, o sea, como tal no hay como una categorización concreta, sino que a cada tipo de comportamiento, como dependiendo el nivel de malo que tenga a los ojos de quien construyó el código, como que les dan el tipo de multa. Por ejemplo, orinar en la calle es una multa tipo 4 y es de casi, ahorita en este momento, 1.000.000 de pesos. ¿Alguna otra pregunta? Podemos seguir. ¿Les aclaré o no les aclaré también? Sí, señor, se me aclaró. Gracias. Sí, otra pregunta. Claro, cuéntame. Es que no le puse atención bien. El del material es el artículo 140, ¿cierto? Sí, o sea, es que como tal, el artículo 140 es como, esto se llama como comportamientos contrarios al uso del espacio público. Entonces, ¿qué es lo que hace como tal este artículo? Como que genera 12 comportamientos que son sancionables y dice el tipo de sanción, ¿sí? Dentro de ese tipo de sanción, al final genera como unos estatutos, por decirlo así, en los que menciona qué pueden y qué no pueden, ¿sí? O sea, como el deber y el derecho, algo así. Pero es al final de todo este artículo, que son los 12 comportamientos, los 12 numerales, que son comportamientos. Entonces, básicamente, ya estando como tal en ese tema, el graffiti, como les venía diciendo, está netamente dentro del artículo 140 en el numeral 9, que es básicamente escribir o fijar en lugar público abierto al público postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos o grafitis sin el debido permiso cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente. Básicamente lo que dice el Código de Policía es que usted no puede pintar nada si no tiene permiso del dueño. Sí, o sea, absolutamente. Que los únicos spots que en este momento son concebidos como legales son los puentes y son legales porque se puede tramitar los permisos directamente con las instituciones. Pero igualmente sin permiso de institución no se puede pintar el puente. Pero dentro de la normativa como que los únicos spots legales o sea, como para procesos públicos vendrían siendo los puentes, que son como los más fáciles de tramitar, por decirlo de algún modo. Pero de resto, pintar en cualquier tipo de superficie que pertenezca o a la esfera pública o a alguien o a una propiedad privada es netamente sancionable. ¿Cuál es la sanción que genera dentro del Código de Policía este tipo de prácticas? Una multa tipo 2, que como les decía anteriormente, esta multa tipo 2 es redimible con curso pedagógico en los primeros 5 días, bueno, sí, en los primeros 5 días de haber realizado la multa, y una reparación material del daño al bien o inmueble afectado. Básicamente o toca dejar pintado o limpio o sin lo que uno hizo la pared para poder salir como libre de esto. ¿Qué no pueden hacer? La policía no puede comisar los materiales con los que se está realizando el acto, o sea, ya no se pueden llevar ni aerosoles ni vinilos, y tampoco puede agredir de ninguna manera o haciendo abuso de autoridad a la persona que esté generando estas prácticas. Claramente no pueden hacer, o sea, no pueden someterlo a uno por estar pintando, pero sí lo pueden someter si uno está generando un desacato, y para ellos desacato es decirles que no. Entonces básicamente por graffiti no lo pueden golpear y van a sustentar que no lo sometieron por graffiti, pero si uno se pone de lo que llaman ellos altanero y a reclamar, pues básicamente en esas instancias sí lo pueden someter y pasar la sometida, no por el graffiti, pero sí por haber desacatado órdenes.
En términos de la UPJ, que ha sido un aspecto como histórico a relevancia del graffiti, siempre es como cogen a la persona pintando y como no le pueden hacer mucho, entonces UPJ. Este aspecto es en este artículo como tal y en esta sanción, el policía es quien decide. Si el policía dice que usted está demasiado alterado y tiene que remitirlo a una UPJ para que se calme, lo puede hacer y lo puede remitir. Sí, Eh, entonces, Qué pena y buena tarde para todos. Mi nombre es Johan Rincón. Ahí haciéndole una acotación a Raúl. En caso de que los llegara un policía a solicitar para UPJ, ustedes por estar pintando, ¿no? Ustedes declaran el artículo 075. Ese artículo que les permite ante el policía. Tengan en cuenta que uno cuando habla con un policía por lo menos tiene que saber si una ley, una norma como para usted sustentar lo que hace en la calle. Entonces usted le dice, mi señora agente, artículo 075, tengo 72 horas para restablecer el sitio. Ah, bueno, China, tan. ¿Para qué? Para que no se los lleven a UPJ. Qué pena ahí la acotación. no, perfecto, muchas gracias. La idea es que también, o sea, si ustedes tienen comentarios y ven que falta y pueden complementar, la idea también es que participen, no hay ningún problema. Entonces, como lo decía Sony, esas 72 horas es muchas veces lo que pasa cuando a usted lo cogen pintando y entonces el policía lo coge y lo primero que hace es llamar al dueño de la casa. Entonces, acotar a decir, como no, si yo vengo ya mismo, voy ya y consigo, o vengo mañana y convencerlos de que uno va a aparecer a arreglar el bien inmueble, es como salvarse hasta de la multa, porque es negociar directamente con el dueño de la propiedad privada. Y son cosas que, pues, si el dueño de la propiedad privada decide por encima de la policía no puede hacer nada si ya lo dijo. Entonces, a veces intentar convencer y como, o decirle como no, yo le pinto lo que usted quiera y también puede ayudar un poco en esos términos. Muchas gracias a Sony, parce. Eh, en términos de stickers, propaganda y código de policía, dentro del artículo 140 y esos 12 numerales que sancionan comportamientos frente al espacio público, entonces también tenemos el numeral 12 que dice fijar en un espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o bandorolas sin el debido permiso o incumplimiento las condiciones establecidas en la normatividad vigente. Entonces básicamente, ¿cómo funciona esto? Funciona por metros cuadrados. Por stickers puede que no molesten mucho dependiendo del tamaño del sticker. Si va a ser un sticker de señal, puede que sea algo o sea, como muy tranqui a pegar un sticker de los tamaños, por ejemplo, que los ha pegado como puro veneno, ¿sí? Stickers que ya abarcan más de un metro cuadrado. Este hecho, como pegar carteles, pegar stickers, montar trapos, generar pendones, tiene una multa especial por contaminación visual, pero que empieza a contar después de un metro cuadrado. Y la más baja, esta sí es un poco, o sea, esta es una multa re cara. La más baja que es un salario y medio mensual. Y puede llegar hasta los 40 salarios dependiendo del tipo de publicidad y con lo que se haya hecho. También la sanción es reparar, lo mismo que con el graffiti, reparar el material del bien o el inmueble, que no pueden hacer, pues decomisar el material y agredir al autor. Básicamente, lo único que cambia en términos de sanciones y el resto de cosas frente al graffiti es la multa especial que se tiene por contaminación visual y que es de algo de lo que se pueden pegar de una manera como en términos más si es mucho, o sea, en este momento a nivel distrital se está manejando mucho de esta propaganda y stickers y toda esta cosa que se está manejando en términos de protesta. Entonces, básicamente van a ser cosas de las que se pueden pegar para joder la multa especial por contaminación visual es carísima, a lo bien es demasiado cara. O sea, el salario y medio es para un metro cuadrado. Si uno ocupó muchísimo empieza a correr y son multas que al ser especiales tienen como una puya más grande que una multa normal. Una pregunta. Claro que sí. Por ahí he escuchado que, pues, por ejemplo, también se puede definir como algo de un artículo que no le pueda poner la multa, como lo decía Sony, pero para los stickers. Para no poner la multa,
Sí, como algo, pues he escuchado, ¿no? Que hay una ley que dice Pues, o como sea, algo similar al 075 sí. que cómo arreglar el espacio público. Sí, o sea, es que como tal, la sanción se genera dentro de toda esa normativa. Lo que te decía, o sea, por un sticker puede que no pongan mucho problema, a no ser que uno se gane el policía. O sea, porque la multa que genera ese sticker va después del metro cuadrado y un sticker, por ejemplo, normal, básicamente puede medir 20 por 20 y no va a llegar a ser como tal necesario la multa especial, pero se pueden pegar de muchísimas cosas más para hacerlo. Que como tal, pues desconozco que haya un artículo como tal que impida que pongan una multa por el sticker, pero uno sí puede recurrir a decir que pues el sticker no entra dentro de contaminación visual por su tamaño, no cumple ni siquiera con el metro cuadrado para generar esa multa. Que le puedan poner, le busquen poner multa por cualquier otra cosa en ese momento lo pueden hacer, pero que lo hagan por el sticker, no, pero básicamente ya eso es como que el policía se enamore de uno y quiera molestar. Ah, ok, gracias. Listo, perfecto. Bueno, ya alguna otra pregunta. Es como para pasar como a uno de los últimos momentos dentro de la presentación, que es como lo que está por fuera de la normativa, pero lo que está arraigado mucho a las prácticas históricas de lo que viene siendo, por ejemplo, el graffiti writing y algunos de los spots más deseados por muchísimos escritores que se salen por fuera de una normativa, una institucionalización de las prácticas, que pertenecen ya más a prácticas culturales, a prácticas históricas, a prácticas de reconocimiento, de competencia, pero que están por fuera de la normativa porque son cosas imposibles de normativizar o de institucionalizar. Pero también existen como unos procedimientos frente a estos hechos. Entonces, si alguno tiene una pregunta hasta acá, la puede realizar o pues vamos siguiendo. Igual la idea es que aquí sí participemos, que si podemos contemos historias, parce, que aportemos mucho, pues porque realmente en términos de propiedad privada, de transporte público, de techos y vallas, pues realmente no existe una normativa, pero sí se les puede ir rehondo a quien pueda, bueno, sí, a quien caiga, a quien lo puedan coger en alguno de estos espacios. ¿Alguna pregunta? No, no, no creo a Bueno, mi listo, perrito. listo, perfecto. Entonces vamos a ver dos videitos para empezar a hablar un poquito de este tema. Eh, ¿Sí se escucha? Sí, No, no se escucha Ronald. Se escucha como lejos, weón. ¿Sí se escucha lejos? Sí. Regálenme un segundo, por favor. Uy, qué Dios. ¿Mejor o todavía? No se escucha lejos. Aguante los bomberos. Regálenme un segundito, por favor. Bueno, y mientras tanto, pues digamos que también pues están los viejos trucos, ¿no? Igual, si ya el policía se enamoró mucho de uno, pues es bueno llevar como cierta liguita ahí como para negociar con ellos, como para... ¿Cuántas
mostrarles lo de la tarjeta. Sí, sí, pues no es lo más óptimo y no es lo que uno quiere, pero a la hora de para salvarse es buena idea. Hágale Eh, cafetería. sí, sí, se dejan charlar cuando ya uno les habla amablemente. Eh, Supongo que eso se puede hacer también hasta con los violadores, ¿no? sí, sí, eso es desde Ah, los que... violadores no mandan. Sí, Y eso que ni miedo, es respeto a la policía porque a la final son los que lo meten a usted 72 o 24. Pues es que el lío es que Pero también usted, eso ahora es usted que viene y le sí. puede decir hasta misa y usted le puede decir, deme 10 minuticos y ya acabo y suerte. es eso, esa es una, como bueno, también es una buena idea como llevar como, como cierta liguita en caso de... Y pues hay otra que también hace parte como de esas viejas prácticas que es bueno llevar también de pronto un documento que uno se haya encontrado por ahí, de pronto que la multa vaya para alguien, no me enteras, no me enteras, eso no. Solo la liguita es buena idea. Bueno, listo muchachos, me dicen si se escucha, porfa. Póngalo a sonar. Suena re bien. Sobre los techos de unas viviendas del barrio Britalia en la localidad Kennedy permanecían vigilantes un grupo de policías que estaban haciendo la búsqueda de unos presuntos ladrones que se encontraban en el sector. Sentados a más de 50 metros de altura en una valla de publicidad, se podía apreciar en medio de la noche a dos personas que intentaban esconderse en la estructura. Parce, si están escuchando, Sí, 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 Se hagan escucha los bien. bomberos. Sí, listo, bien. que vivan los bomberos. Por más de 20 minutos la policía intentó persuadir a estas personas para que descendieran de la valla, intentando conocer las razones por las que se habían subido allí. Finalmente, uno a uno empezaron a bajar tres jóvenes vestidos con ropa deportiva y quienes al parecer estarían haciendo un graffiti en la valla de publicidad. En sus manos se apreciaba un rastro de pintura, aunque no cargaban ningún tipo de tarro de aerosol. Por su aspecto, ¿Y qué pasó con los no tarros? tenía certeza si eran o no mayores de edad. Los uniformados que estuvieron en el lugar pudieron establecer que uno de los jóvenes era menor de edad. ¿Están escribiendo algo ahí? ¿Quién sabe? Llamaron a la policía. Nosotros le dijimos a la policía que estaban por ahí. No más. Espacios tan comunes como las rejas de establecimientos públicos están siendo utilizados por grafiteros para rayar la ciudad. Incluso las autoridades han evidenciado que las paredes de algunas viviendas son utilizadas para este fin. Los jóvenes grafiteros fueron conducidos a una UPJ, ya que esto es considerado como un delito en la ciudad. Bueno muchachos, como vieron este video es del 2014, hasta ese momento el debate, como se dieron cuenta, seguía muy por debajo, seguían sin una normativa clara, entonces lo que les decía, UPJ. Vamos a ver otro video ya más reciente, esto es del 2019, y en este video como tal, al final el policía, como el man que sí, como el man que hizo todo el dueño del operativo para a estos muchachos que cogieron en esta valla, dice como netamente qué es lo que van en qué delitos están incurriendo y qué les puede pasar frente a este tipo de cosas. Entonces, ya les muestro, regálenme un segundo. Mueve tu plata como se te dé la gana, gratis y en 2 pasos. Descarga móvil y pide tu tarjeta. Fue desplegado en inmediaciones de una vivienda ubicada en la avenida Boyacá con calle Novena. A este predio ingresaron 6 jóvenes que subieron a una valla publicitaria para pintarla con grafitis.
yo no sentí, yo dije, pero ¿quién te está? Yo dije, eran rateros y yo estoy pues autorizado para cuidarles el local a ellos. Se me metieron a la casa. Yo susto, Los 6 jóvenes despertaron preocupación entre los habitantes del sector por la forma en que ingresaron a la propiedad privada y por el riesgo que corrían estando en la parte superior de la valla publicitaria. Verás, toma. que se vinieron como, eso eran como 20 y se subieron y yo les grité que no se subieran y yo bajé, llamé a la policía pues para que vinieran porque no, yo no permito que suban sobre mi casa. Los uniformados Yo trataron si no llaman los torbos, no los llamen. para que descendieran. Es la 1 de la madrugada y nos encontramos en la avenida Boyacá con carrera 9. A esta hora las autoridades, la policía de Kennedy trata de mediar con el grupo de 6 jóvenes que se encuentran en la valla publicitaria realizando el graffiti para que desciendan. Ante la negativa, fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos, quienes con la máquina escalera subieron hasta la valla y comenzaron a bajar a los jóvenes. Nosotros disponemos de una máquina escalera, una máquina de alturas, la máquina extintora, pues para poderles proteger su integridad a estas personas que están haciendo estas labores. Una vez en tierra fueron detenidos y trasladados, según informó la policía metropolitana. Yo solo quiero pegar en la radio, para y así será mi policía. Logra la captura de 6 personas por daño en bien ajeno y por violación de domicilio, ya que para ingresar a la valla, exponiéndose en el tema de la seguridad personal, pues acceden por la fachada y la parte de una casa. Este tipo de acciones representa un gasto y despliegue por parte de los organismos de emergencia que podrían estar atendiendo otro tipo de situaciones. Es importante resaltar que para estas personas que tienen el arte del graffiti, se puede hacer este tipo de murales o de expresiones artísticas siempre y cuando se cuente con los permisos que generan las autoridades locales, como en este caso son las alcaldías. El operativo conjunto entre bomberos y policías se extendió por más de 1 hora. Listo, muchachos. Y en esos términos, entonces, espérenme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que está por fuera de la normativa? La propiedad privada principalmente, pues que es casi todo, o sea, todo lo que sean casas, empresas, casi todos los muros en Bogotá son en su gran mayoría propiedades privadas, ya si no o sea, así sean terrenos baldíos, hasta esos terrenos baldíos tienen como un dueño, entonces eso está por fuera de la normativa y dentro de la misma propiedad privada pues también está todo lo que se conoce como sistemas integrados de transporte, ya sean buses, ya sean metros, ya sean colectivos, sí, ya sean vanes, cualquier tipo de estas cosas, que también han sido como lo que les decía, en medio de las prácticas culturales, históricas, que han ido desarrollando como tal el graffiti writing, entonces están como estos spots como un nivel más arriba de todo eso que se ven nomás en las paredes. Están los techos o rooftops, pues un techo, un segundo, tercero, cuarto, un primer piso. Primero ¿Cómo lo- piso no hay porque entonces no sería un techo. Bueno, la capita del primer piso, la capita, bueno, listo, de segundo para arriba. Y lo que son las vallas publicitarias o los billboards. Entonces, o sea, estos 3 spots que históricamente se han venido construyendo dentro de las prácticas y como tal desde los hábitos de los escritores, no pueden entrar a tener una normativa, puesto que a los ojos de la institución es imposible normativizar este tipo de cosas, y pues a los ojos de las prácticas que muchas veces nosotros mismos ejercemos, pues también, porque pues la esencia de estos spots básicamente pues es eso, la ilegalidad. Como les venía diciendo, Espere, acá que Nicolás Espitia tiene una pregunta. sí, claro, cuéntenme. Digamos, lo que hicieron, digamos, los chicos de circo que pintaron, digamos, lo de los 6.402 muertos o sobre toda la vía, ¿eso qué legalidad tiene?
Eso vendría siendo espacio público, o sea, si es la calle es espacio público, parce. Y pues en términos, o sea, se solicitaría un permiso. Muchos de esos murales que se hicieron en el piso, por ejemplo, el de la 60, el que hizo la mesa local de graffiti de Chapinero, esos muros tenían permiso de espacio público, o sea, sería como tramitar igual que una pared, pero es tramitar el piso. Sí, eso pues ya lleva en términos de trámites como otros materiales, como otras especialidades, otras técnicas, pero sigue siendo espacio público. Digamos la que hicieron los periodistas, que era como también un acto de resistencia, pero que creo que después lo borraron. Exacto, o sea, eso sí ya va en términos de acciones que se generan en medio de una protesta, son sancionables. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de qué tipo de sancionables son. Hacer este tipo de cosas, este tipo de pintadas en medio de movilización social o en medio de protestas lleva aún más otro nivel como de embalamiento, ¿sí? Hay otro plus para embalarse, aparte ya del problema que puede representar acceder a cualquiera de pintar cualquiera de estos spots, ¿sí? Pero, o sea, en términos de piso, pues igual, o sea, haya sido un acto consensuado o no consensuado, sigue siendo espacio público. Dentro de la normativa se solicitaría permiso a la institución como predilecta, encargada de ese espacio público, que normalmente, como lo decía ahorita este man, es como las alcaldías locales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, seguimos. Lo que les venía comentando, por ejemplo, en términos de transporte público, vamos a hablar de como de dos experiencias que hay, una reciente, una de la localidad. Recientemente, pues, no sé si ustedes en Twitter vieron la publicación de esta vieja, de la alcaldesa, con una foto, como en la captura de un grupo de grafiteros en medio de las movilizaciones. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Pues esto básicamente viene tratándose de la misma manera, bueno, de una manera similar adentro del código de policía, que es como se genera la multa, se genera la multa tipo 2, se tiene que reparar el bien material, pero esto sí ya va en delito de daño a bien público y a invasión a privados si se llegó a coger en algún lugar indebido o si no estoy mal, hasta en las mismas estaciones puede ser esa invasión a propiedad privada. Y además, a lo que les venía refiriendo hace un momento, hacer este tipo de acciones en medio de movilizaciones sociales o protestas, así sea graffiti, parce, puede que sean las letras, puede que sean los tags, un parche, un crew, puede ser catalogado como terrorismo por el contexto en el que se realizó y el atentado que se le hace al sistema público en medio de una movilización social. Entonces, en este tipo de casos, más allá del embale que es como tal, dejarse coger pintando Con los terroristas. pues sí, un Transmilenio es como que le encimen terrorismo, agitación y propaganda, ¿sí? Toda la figura sí, como contraterrorista que tiene el Estado, se la pueden meter encima así usted haya ido a pintar un carácter suyo. Sí, si lo hizo en medio de la movilización social, eso es desacato y que eso es, parece, se le puede ir re o no. Pero, por ejemplo, lo que les decía, si los cogen, por ejemplo, en un patio de Transmilenio, haciendo este tipo de pintas, lo más complicado de estos casos es la reparación al bien material, porque puede que eh, se pinte el Transmilenio, como, bueno, se limpia el Transmilenio, se repinte toda la vuelta y valga 8 millones, pero normalmente son multas y procesos que cobran alrededor de 30, 40 millones. Por ejemplo, Desde ahí yo le hago un paréntesis, los Transmilenios no los pintan, los lavan. Y ellos hacen pasar esas cuentas como por 100 millones de pesos, pero sí, por lavar ese puto bus solo vale como 10 palos, 8 palos. Pues la mano de obra, pero sí. igual a los que lo limpian ni les pagan bien tampoco, entonces tírense esa mierda. Exacto. Básicamente, ¿por qué dicen que es tan caro limpiar un visa de estos? Porque necesitan químicos especiales mandados a traer de otro lado. Esto tiene un precedente, o sea, básicamente Colombia da pasito
a lo que ya se viene dando hace algunos años, por ejemplo, en España sobre todo. España, como a nivel de Europa y a nivel de trenes, sobre todo, y de metros, era una de las ciudades como más, uno de los países más codiciados, sobre todo en Madrid y en Barcelona, por la facilidad en términos pues de los artistas de allá que tenían esto, o sea, el acceso a este tipo de líneas, ¿sí? A este tipo de líneas de metro. Hace alrededor de 5 años, la España, Barcelona y Madrid con la Interpol han capturado alrededor de 120 grafiteros que en historial tienen más de 2 millones de euros en daños a metro. Y pues obviamente muchísimos están encanados, muchísimos están pagando deudas. Ahorita aquí en Bogotá pues no hay metro, no hay una norma, o sea, como que el problema no ha sido tan extenso porque de todas maneras el acceso, por ejemplo, a pintar Transmilenios tampoco es que sea muy fácil, pero la normativa sigue siendo como muy blanda. En lo que les decía, en Europa, parce, España pudo capturar grafiteros hasta de Italia solo porque habían ido a pintar metros de allá. Y los daños, lo que les decía, eran cifras exorbitantes de euros, parce, demasiada plata. En términos de techos, pues en términos de techos, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente esos techos pertenecen como pues sí, como a casas super familiares, como a familias, la vuelta. Entonces, más allá de la invasión a la propiedad privada y del daño al bien público, parce, si usted medio amenazó al dueño de la casa para que no llamara, le pueden meter hasta secuestro, tentativa de homicidio, robo. O sea, ese man se puede pegar con el policía y le pueden armar a usted una hoja de vida completa para podérselo llevar de URI. Una llevada a la URI son 72 horas en un calabozo, que es casi una cárcel. Una reseña, resto en términos de papeles y ya, salir como visajeado. Pero es la entrada a la URI y pues en términos de techos y en vallas pues es muy similar. Muchas vallas en Bogotá tanto quedan como en parqueaderos como en techos de casas residenciales. Entonces, el verdadero problema cae tanto en techos como en vallas, es que el policía le envenena el oído al dueño de la casa y el dueño de la casa se llena de motivos para denunciarlo a usted por 1200 cosas que usted nunca hizo, que usted solo iba a ir a pintar. ¿Qué recomendación se da en estos hechos, parce? Aclarar desde el principio que usted no está robando, que usted no va a agredir a nadie, que usted está pintando, ¿sí? Siempre, o sea, declararse que usted está arriba es pintando, usted no está haciendo absolutamente nada más y ser muy claro frente a todo ese tipo de cosas. También existen como ya caídos, por ejemplo, ya metidos en un CAI, existen como también un tipo de hacks, como los llamaba ahorita el compañero Ángel, que es, por ejemplo, parce, si usted le está saliendo sangre de algún lado, un TC de sangre de todo lado, cascado, no lo pueden llevar a muchas partes y lo van a terminar soltando. Puede que a la final sí lo casquen de verdad, pero ya cascado no se lo pueden llevar para muchos lados porque va a ser un embale para ellos. Entonces, no sé, bueno, no intentar, obviamente, tampoco es autoagredirse, pero pues si ya existe cualquier tipo de herida, pues aprovecharla al máximo. Hay que tener también mucho cuidado, pues recordar que estamos en Colombia, parce, y pues que aquí el Estado funciona con figuras paraestatales. Eso ha sido claro muchas veces para nosotros como jóvenes que residimos como tal dentro de los barrios de Bogotá. En la localidad de Engativá hace algunos años a un escritor que se metió a un parqueadero y que como que intenta pintar un Transmi, los coge, bueno, como que los pillan, se logra escapar. Básicamente ni cortos ni perezosos, no tienen ni que llamar a la policía, este tipo de cosas. Llamaron a una camioneta, que llega una camioneta negra con 4 manes llenos de machetes y pues al escritor le generan una serie de heridas para matarlo. No lo matan, pero pues si lo dejan como con ciertas discapacidades por mucho tiempo, le rompen casi como una pierna de machetazos, le tajan varias partes como del cuerpo a punta de machetazos y explícitamente diciendo para que dejara de pintar. Entonces uno tampoco puede negar esas figuras paraestatales, esa gente de bien que puede que más allá de que se le malviaje, puede que el man sea un man recaracterizado y tenga un arma en su casa y lo sienta usted en el techo y así usted le diga que está pintando, lo llene de bala, sí, o busque hacerle daño. Entonces, en grandes términos, pues
la idea sería, en la medida de lo máximo posible, no dejarse pillar en estos spots. Y pues ya dejándose pillar, pues parce, literal, es como asumirlo, intentar llevar las cosas por el mejor camino en medio de todo el caos que pueda generar un tipo de estos hechos. Lo de la plata y lo de la corrupción, parce, esa es una muy buena idea. Creo que así mucha gente se ha salvado en este tipo de espacios. El tombo a veces ni llama al propietario, siempre a veces hasta primero busca arreglar con la persona, con el delincuente, entre comillas. Entonces, básicamente tener mucho cuidado, no es solo el hecho de la sanción legal, es arriesgar en términos de integridad, pues por lo que les decía, tanto por las costumbres violentas de abuso de autoridad de la policía, como por todos esos grupos extraestatales que funcionan en nuestras calles y pues que toman justicia por mano propia, a ojos de perpetuar un sistema en el que estamos viviendo. Parece básicamente esta era como la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, algún comentario. Sigan la disposición de responder cualquier cosa. Igual ya creo que en tiempo estamos un poquito cortos, pero de todas maneras si tienen preguntas, quedo atento. Pues nada, yo creo que muchísimas gracias a CAP también como por esta presentación. Nosotros pues también dentro del ejercicio pues también además de acercarnos un poco a conocer la ley, porque creo que también es importante en términos de que en cualquier momento nos pueden joder, un poco la idea también es fomentar como ese ejercicio de cuidarnos, ¿no? Como cuidarnos frente a las actividades que se realizan y además también estar preparados para cualquier cosa. O sea, hay que tener plan A, plan B, plan C para todas las acciones que se hagan. Eso es como re importante. Eh, segundo, pues nada, yo creo que esta reflexión también pasa por entender cómo la apropiación del espacio desde la práctica del arte urbano y del graffiti también es un ejercicio de transgresión, incluso frente a esas imposiciones que se colocan, ¿no? Y bueno, hay que seguir fomentando eso, ¿no? Como que ese es el espíritu del graffiti finalmente, que es transgredir como el espacio, ¿no? Y pues nada, yo creo que es como un buen punto de partida para la práctica, tener como esos ejercicios ahí como claros, como elementos claros y ya. Yo creo que para cerrar, mencionar como varias cosas. Mañana continuamos con el último taller virtual, que es el ejercicio de precisamente la participación de juvenil y el arte urbano, un poco en el marco precisamente como de la protesta que hemos vivido los últimos años dentro del país y que yo creo que eso amerita también una reflexión, ¿no? Igual no viene eso de estos últimos años, sino que como veíamos con la presentación de Viernes 13, el ejercicio del arte urbano político, el graffiti político también se ve desde muchos años atrás y que bueno, afortunadamente la estética es algo también en disputa y es interesante plantear esas reflexiones. Eso lo primero. Y segundo, para ya concluir, el domingo la intención es que nos podamos ver en el parque de Bonanza. Ya vamos a enviarles como el lugar, la ubicación en Google Maps, para que puedan saber a dónde llegamos. El taller se va a hacer de 2 a 4 de la tarde, más o menos. Va a estar a cargo de un escritor, se llama Musgo, va a acompañarnos. Pues nada, ya sería como presencial, vamos a estar como ahí compartiendo con los compañeros de la mesa local de graffiti en Gativá, también están en una actividad como para acompañarlos, verlos también en la acción que tienen. Hacemos el ejercicio de la clase y pues nada, también ahí como compartimos
un espacio también para conocernos y para parchar un rato por ahí. Ya como todos las indicaciones se las haremos llegar por el chat del grupo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar como ahí tan atentos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa clase de ayer, eh, pues un poco para las personas que de pronto llegaron un poco tarde, la intención es que esa sesión de teoría del color la pasemos para el lunes, que es también presencial, que es en la Casa de la Juventud. Ahí ya tenemos separado el espacio y ya tenemos como todo preparado. La que era de letras, de lettering, la pasemos para el domingo. Ese fue el cambio que hicimos para, digamos, cumplir también con lo prometido y también un poco disculparnos entonces por la situación que pasó ayer. Se salió como de nuestras manos, un poco el internet del compañero falló, pero ya como que logramos arreglar. Entonces el domingo nos vemos presencial, el lunes, martes y miércoles para cerrar estos talleres más prácticos en la Casa de la Juventud, el domingo ahí en Bonanza. Y pues nada muchachos, esa es como la propuesta. Y entonces nos vemos mañana y el domingo con toda. ¿Listo? Bien, listo. Eso sería todo. Buena, buena, gracias, gracias a todos y a Gracias, todas. muchas Buen día. gracias. Listo. Chao, compitas.